Pues nada, mi nombre es Pedro Eduardo Félix Flores, estoy bajo un ataque de la masonería internacional, que es el nuevo gobierno federal. Resulta ser que descubrí la abolición de la Constitución política y todos los tratados internacionales y establecí la esclavitud de mi país, México, al que tanto quiero y tanto amo y por el que estoy luchando. Estos señores, la masonería, pues las Naciones Unidas, intentaron quitarme la vida. Intentaron secuestrarme, intentaron sacarme del país el 24 de abril de 2017, con la complicidad de los medios de comunicación y con la complicidad de todos los sistemas de gobierno al aplicar el artículo 108 de la Constitución, que me da derecho pues a denunciar la traición de la presidencia y establecer un juicio político ante el Senado mexicano. El Senado mexicano intentó sacarme del país, todas las bancadas políticas protegiendo a la masonería, esta secta geopolítica con tintas pseudo-religiosos que mantiene tomado México y mantiene sacrificios humanos. Es así pues como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizó el más grande sacrificio en Hidalgo, en donde con todo dolo y saña se le prendió fuego a más de 200 personas vivas, esto para abrir en un ritual satánico las puertas del infierno. Estoy aquí por el islamismo me ha guiado, el islamismo ha permitido que el Estado Islámico libere este fraude, el fraude de mercadopago.com, la moneda virtual de Carlos Salinas de Gortari dentro de la masonería con la que entregó nuestro comercio, con la que entregó nuestro dinero. Los bancos de México han generado su propia moneda. Mercadopago.com, el sistema de pagos en mercadolibre.com, es la trampa que utilizan para migrar todo el capital de nuestro país. Es una moneda propia que emplea esta secta, que emplean los gobiernos, que emplean los empresarios, que emplean los narcotraficantes, que emplean todos ellos, los enemigos de México. Establecí un sistema en el que declaré al país esclavo y las Naciones Unidas intentó matarme, intentó sacarme de mi país, intentó extraditarme. El 24 de abril del 2017, un operativo de extradición con la máxima fuerza del Estado intentó sacarme de mi propio país por proteger mi constitución política, por proteger mis derechos, por utilizar lo único que tenemos los mexicanos para conseguir lo único que merecemos, paz y libertad en esta tierra que nos gusta trabajar y que todo crece porque es muy fértil, y es tan fértil que todos vienen a sembrar en ella y nos arrebatan 19 cosechas y nos dejan una y se pelean por llevársela. Vaya, el peso mexicano está devaluado intencionalmente por el Banco de México. El Banco de México entregó la moneda, el gobierno de Argentina con su bandera cobardemente oculta la más grave traición, la más grave cobardía. Ha invadido nuestro país, arrebatando a los microempresarios todo su capital, todo su comercio, su derecho de propiedad, con un simple contrato que no existe en una tienda de raya, como si fuera una prerrevolución, como si fuéramos esclavos, y como si don Miguel Hidalgo no se hubiera tomado la molestia de liberarnos. Los partidos políticos ejercieron un pacto dentro de las Naciones Unidas en donde entregaron nuestro petróleo. Con simples estrategias jurídicas, el Senado mexicano ha modificado las leyes fuera de la Constitución, sin revisión alguna de la Suprema Corte, en la máxima cobardía y cadena de corrupción y complejidad, vaya, que he logrado descifrar dentro de esta situación. Soy un vendedor de Mercado Libre, puse una queja en la Profeco respondió, no me gustó la respuesta, utilicé la ley, vencí los contratos y se envió la PGR a sembrarme drogas. Por supuesto que me molesté y me decidí a acabar con este sistema. Entonces enfrenté al gobierno federal con la Constitución en el centenario de la misma, sabiendo pues que ha despojado a todos los mexicanos desde hace 20 años de todo su patrimonio y que es el fraude de Carlos Salinas con el que nos ha convertido en pobres, con el que se genera la migración, con el que se generan impuestos para el terrorismo y para la guerra. Las Naciones Unidas también lo saben y es por eso que intentó matarme y mantiene una cápsula de veneno en mi cerebro. Pero yo estoy protegiendo a las familias mexicanas y soy mexicano, y esos son actos de guerra, son actos de invasión. Entonces, en esta novela se le permite a Televisa tener acceso a todo lo que estoy viendo, hablando, pensando, escuchando, y poner cámaras en los domicilios de mis amigos y familiares pretendiendo que eso es seguridad nacional. Que iniciar un reality show donde pretenden enfrentarme a la política de México sin ninguna herramienta y sin ningún tipo de... donde se me está bloqueando los medios de comunicación y se le está obligando ya por más de 2 años a los mexicanos a pagar impuestos directamente a la masonería, a una secta política dentro de las Naciones Unidas en una conquista, porque mi constitución política está anulada. El artículo 5 de mi constitución habla pues de la colonización económica y si te quitas las rutas de comercio, le diste en su puta madre a todas las empresas y eso fue lo que hiciste. Durante 20 años le dieron a Argentina, todos los gobernadores, la capacidad de arrebatar a las microempresas, las rutas de comercio y Cepomex, vaya, los servicios postales, le entregaron a las paqueterías todas las rutas nacionales. Al descubrir este fraude, al descubrir una colonización económica, denuncié pues al Senado mexicano que no podían legislar más ningún tipo de ley, ningún tipo de modificación constitucional y que tendrían que revertir la reforma energética y todas aquellas impuestas por un gobierno traidor como el de Enrique Peña Nieto, que anula la constitución política y que anula los tratados internacionales
y que anula todos los derechos de los ciudadanos para financiar el terrorismo, financiar la guerra y financiar sus partidos políticos, que al final de cuentas no tienen ninguna democracia y nos la venden tan cara, que se demuestra cuando hay terremotos y ellos mismos arrebatan toda la comida para después entregarla a través de votos, vaya. Arrebatan la comida pues que entrega la gente y la cambian por votos después como si no fuera necesaria esa ayuda que no permiten llegar y que no son capaces de entregar. Desde el septiembre del 2017 estoy en esta situación. En septiembre del 2017 el Estado Islámico liberó mi país, México, después de una negociación forzada. Resulta ser que la Suprema Corte de Justicia me entregó al Estado Islámico en una situación peor que Florence Cassés. La Suprema Corte ha manipulado mi caso jurídico porque ya lo gané, lo tengo la abolición de la Constitución Política de México y la Suprema Corte de Justicia me detuvo. Haciendo uso de armamento militar, la Suprema Corte de Justicia le permite a Televisa mantener un espionaje militar directo en un monitoreo de mi cerebro, porque entender el fraude de mercado libre representa la muerte para el ciudadano que lo haga, porque hay un pacto internacional de la secta masonería que le da muerte al ciudadano que lo interprete y que lo descifre y que lo haga público, y yo soy ese ciudadano. Mi nombre es Pedro Eduardo Félix Flores, estoy bajo un ataque de las Naciones Unidas. Se le puede preguntar directamente a la ONU México cómo ha respondido a mis correos electrónicos. Pedro Eduardo Félix Flores, se le puede preguntar a la Embajada de los Estados Unidos. Mi denuncia pues por el financiamiento de la guerra, del terrorismo, directamente desde mercadopago.com, que bajo la ley Patriot, esa que utilizan en contra de todos los latinos, deberían de atender desde hace más de 2 años, que tienen en todos sus servidores, que tienen en todas las denuncias de Twitter, y que pues qué pena, pero me cuelgan todas las llamadas telefónicas y me dejan más de 1 hora y media esperando porque mi denuncia es cierta. Descubrí cómo Hillary Clinton traicionó a su propio país financiando al terrorismo, matando a sus propios soldados. Cómo Barack Obama entregó al terrorismo del Estado Islámico nueva tecnología militar. Con los más graves ataques, donde hay terrorismo increíble. En México, niños han muerto, a niños se les han arrancado los ojos, y hay varios tipos de ataques dentro de la secta masonería, una nueva forma de esclavitud internacional. Estoy bajo el ataque pues de Televisa Guadalajara, que mantiene la evidencia de un ataque terrorista militar en contra de nuestro país, en Hidalgo, donde esta secta le prendió fuego intencionalmente a 200 personas vivas en un rito satánico para abrir las puertas del infierno. El señor Andrés Manuel López Obrador es responsable directamente de este ritual. Para eso tomó el país y esa fue su forma de festejarlo. La Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes de mi país le obligan a cumplir con los mismos, y en la ley dice claramente que no puede cerrar los ductos de mi país del petróleo porque esto es un boicot. Le acuso de boicot y le acuso de establecer las normas y las formas en conjunto con la Secretaría de la Defensa para establecer un ritual, un rito, que se mantiene como la apertura de las puertas del infierno dentro de la secta masonería en un sacrificio masivo a todos aquellos que llamó guachicoleros. Y Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, tiene la evidencia de que lo que digo es cierto. No se puede ocultar tras la seguridad nacional tal evidencia en tal situación como un ataque militar directo en contra de nuestra población, que ha tenido las mayores catástrofes, los mayores números. 200 personas prendidas en fuego por la secta masonería, la secta de las petroleras, la secta de las gasolineras, la secta de los medios de comunicación, la secta que mantiene pues el gobierno federal, porque se me ocurrió darles un golpe que anula la reforma energética y nos regresa el petróleo, y en algún punto de nuestra discusión amenacé con prenderles fuego con el petróleo que nos han robado. Es así como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respondió de una manera terrible en conjunto con las petroleras, en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos y la OTAN, ejerciendo acción directa en contra de mi país en una demostración de fuerza absurda. Ejecutando el cierre de todos los ductos, evidencia pues un boicot en contra de mi país, en contra del petróleo, en contra de estas personas, en un ataque directo, porque el problema no son los guachicoleros. Los guachicoleros no están robando el petróleo de México fue robado por la masonería y está pagando la guerra de la OTAN. Y es imposible elaborar una reforma energética bajo un pacto denominado Pacto por México, que establece pues una tiranía de 4 líderes de partido y un presidente que compró su elección con mercadolibre.com, que fue desviado todo el dinero por Luis Videgaray, que intentó extraditarme siendo el secretario de Relaciones Exteriores por denunciar esta situación, el 24 de abril de 2017, organizando con las Naciones Unidas pues una ejecución pública, porque no me callé y no me voy a quedar callado, y así tenga un dispositivo en el cerebro y así tenga una cápsula de veneno, sigo siendo el presidente de este país bajo el artículo 39 constitucional, logrando deshabilitar a todas las fuerzas políticas y estableciendo pues por primera vez
artículos constitucionales que en más de 100 años no han sido empleados, pero que están ahí para que sean usados, vaya. Logré establecer así pues el artículo 136 y le estoy ordenando a la Suprema Corte desde hace más de 2 años aplicarlo, y esta se niega a pesar de que es inmediato. Desde septiembre del 2017, la Suprema Corte de Justicia se niega a aplicar el artículo 136, ejecutando acciones de guerra, ejecutando acciones militares, mantiene una amenaza en los domicilios de mis amigos y familiares, bajo la estrategia de un protocolo que me niega total atención en todas las instituciones. Vaya, un estado de excepción de guerra. Ellos me han nombrado forzadamente líder de una revolución democrática que yo no estoy llevando a cabo. Vaya. Yo di un golpe de estado el 24 de abril del 2017 tras provocar al gobierno federal y llevarlos a una trampa que está registrada en las cámaras de Televisa, que publicó mi imagen como una noticia falsa para sacarme de este país. Su operativo falló porque la periodista Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, marcó a la Suprema Corte de Justicia en una petición, tras mi petición desesperada desde un drenaje a punto de ser sacado de México por todo nuestro Senado mexicano, al que se le dio un bono por parte de la Suprema Corte millonario, ocultando esta situación, argumentando seguridad nacional, cuando se trata de la protección que existe dentro de la secta masonería. La secta masonería pues transmite todo lo que estoy viendo, hablando, pensando y escuchando, porque después de 20 años de matarnos de hambre no les fue suficiente. Nos tuvieron que arrancar el centenario de nuestra Constitución, nos tuvieron que arrancar nuestra historia, tuvieron que agredir a nuestras familias, tuvieron que meterse directamente a nuestros domicilios, introducir cámaras dentro de nuestros cuerpos. Todo lo que veo, transmito, es trastornado, vaya, por un dispositivo que está alojado en el área cortical de mi cerebro. En mi corazón poseo otro dispositivo, en mis pies, en mis manos, en mis genitales, vaya, tengo casi 30 objetos que fueron implantados por la agencia DARPA de los Estados Unidos en conjunto con el Estado Islámico, por petición del gobierno de los Estados Unidos mexicanos y de los Estados Unidos. Resulta ser que soy de esos que no se quedan callados, resulta ser que soy de esos que saben leer, resulta ser que leí todas las leyes mexicanas para poder darles en su madre a todas las empresas y logré la nacionalización de capitales de todos los involucrados en Mercado Libre, entre ellos FEMSA, entre ellos Banamex, entre ellos Bansi, DHL, Estafeta, Mercado Pago, Visa, Mastercard. Toda la banca, vaya, fue descubierta en un sistema de esclavos que privatiza a las empresas privadas en un despojo, vaya. A todos los vendedores los despoja en un sistema que no existe. Es algo complejo de entender y es por eso que estoy en esta situación. Vaya, las Naciones Unidas y la Suprema Corte de Justicia han apostado todo a que los mexicanos son unos indios ignorantes y me han dejado solo en esta situación, siendo monitoreado con mis propios ojos, mientras existe una pantomima de Estado en todas las instituciones que no me dan atención y que simplemente rompen los papeles. Es así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional de los Derechos Humanos han anulado la Carta Internacional de los Derechos Humanos y han convertido al país en esclavo de Mercado Libre, la primera inteligencia artificial empleada para tomar gobiernos. Su propio gobierno ha sido generado y es por eso que ha tomado el control total. Ley, comercio, moneda, todo a través de la internet, en un fraude, en una estafa, en donde la cámara de tu celular, tu micrófono es encendido, eres espiado, y la ley prohíbe pues el espionaje de Google, que con fines comerciales y con contratos de adhesión está llevando de forma militar, así como Facebook y así como todos los demás. Nuestro país fue vendido por el Senado, fue vendido por el PRI, el PAN y el PRD dentro de la masonería. He logrado establecer el sistema que ellos emplean, es mercadolibre.com, el mayor fraude de Carlos Salinas de Gortari. Soy agredido por Televisa Guadalajara, con permiso de la Suprema Corte de Justicia, desde hace más de 2 años, para así mantener a la política nacional dentro de la protección a la masonería que se da. Se anuló la constitución política de mi país. El artículo 136 establece pues que todos los partidos políticos involucrados deberán de pagar los daños de los 20 años generados dentro de este sistema y esta plataforma, que ha generado un boicot económico en devaluación intencional a nuestra moneda, que nos ha llevado a pagarles cosechas completas, 19 por cada una que nos dejan. Es decir, nuestra moneda solo vale un 5% del total, y aún así ellos se siguen peleando por arrebatarla como los cínicos perros muertos de hambre que son. Un saludo a todos ellos, a la masonería internacional. Ojalá algún día vuelvan a tener la dignidad que se dice que alguna vez tuvieron. Mientras tanto seguirán siendo los perros muertos de hambre, cínicos, mentirosos, que están robando a los pobres y están atacando a la única persona que logró detener este sistema.